Entonces, me han encargado de hablar del concepto de la teoría del caso aplicado al proceso civil oral por audiencias. Con relación a ello, yo soy muy crítico, porque creo que se está produciendo, y después vamos a explicar por qué, una aplicación de unas reglas de un sistema o de un modelo distinto a un modelo distinto como es el proceso penal con el proceso civil. Yo prefiero hablar de un concepto más amplio, que es litigación estratégica, que tiene, si bien algunas similitudes con el concepto del caso, me parece que es más amplio en el modelo del proceso civil. Y para eso, ¿no? Tenemos que entender primero al proceso o al modelo del proceso oral civil. Por ello, ¿no? Decía Sun Tzu en El arte de la guerra, que para iniciar una batalla primero tienes que conocer el campo de batalla. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando tú quieres elaborar una estrategia. Tienes que conocer dónde vas a litigar. Y para eso tienes que conocer la lógica del modelo procesal civil por audiencias, que es distinta a la lógica de otro modelo. Si tú no entiendes la lógica del juego, no puedes jugar el juego. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez y las damas chinas son dos juegos aparentemente similares por sus efectos, que son un juego suma cero, hay un ganador y un perdedor. Pero, ¿quién es el mejor jugador de ajedrez? Aquel que sabe predecir las probabilidades de movimiento de sus piezas multiplicadas por sus piezas y multiplicadas por las piezas del contrario. Tiene como misión apoderarse de las piezas del contrario para reducir su campo de acción y capturar a la reina. Esa es la lógica. Quien maneja esa lógica puede desempeñarse mejor en el juego. Frente a las damas chinas, cuya lógica es distinta, ¿no? En las damas chinas, ¿tú qué tratas de hacer? Ocupar el espacio del adversario utilizando las mismas piezas del adversario para cumplir ese objetivo. Por lo tanto, propio de la lógica oriental, no te apropias de los medios de producción, sino utilizas la misma fuerza del adversario para conseguir tus intereses. Juegos parecidos, pero lógicas distintas. Igual pasa con el modelo procesal civil por audiencias, ¿no? Que es distinto al modelo procesal civil que estamos aplicando, aunque las reglas son las mismas, no solo es un cambio de lógica. Para esto hay que entender que hay tres tipos de procesos: el proceso isonómico, el proceso asimétrico y el proceso cooperativo. ¿Qué es el proceso isonómico? Digamos que responde más a la naturaleza del proceso anglosajón. Es un proceso en el cual, como dice, isonimia entre las partes, ¿okay? Las partes son iguales, y el juez viene a ser pues un conductor, ¿no?, del proceso que está a nivel igual de las partes. Donde el principio de contradictorio se entiende como un principio de igualdad de armas, ¿okay? La verdad la construyen las partes, y el juez lo que hace es dar una decisión, ¿no? Prima el jus sobre la forma de llegar a esa decisión, que es un razonamiento práctico de acuerdo a su idea de saber y entender. Frente a ese modelo está el modelo asimétrico. Se llama asimétrico, ¿por qué? Porque aquí el juez, como parte del Estado, toma una posición superior encima de las partes. Entonces el juez se vuelve en director del proceso. El contradictorio ya no es el principio de igualdad de armas. El contradictorio vendría a ser el centro neurálgico de las relaciones entre el juez y las partes con el juez. ¿Okay? En este modelo importa tanto el proceso, o sea, la forma como se llega al razonamiento que se forma, que es el juzgamiento. En estos dos modelos, que vemos que aquí en el proceso isonómico, el centro del proceso son las partes, mientras que en el proceso simétrico, el centro del proceso es el juez, ¿no? Lo que decía Tarufo, modelo central en las partes y modelo central en el juez. Frente a estos dos tipos de modelos, surge el modelo cooperativo. En el modelo cooperativo propio de la coyuntura actual, ¿no?, la premisa, ¿cuál es? La idea de un deber primordial del Estado de propiciar las condiciones para una organización social libre, justa y solidaria, fundado en la dignidad de la persona humana. Es decir, aquí el centro del proceso no son las partes, ni es el juez, sino es la persona como sujeto al cual se tiene que llegar el servicio de acceso a la justicia, ¿no? Entonces se fija en la persona humana, centrándose en el concepto de persona humana. Entonces, tanto el individuo como la sociedad civil y el Estado ocupan posiciones coordinadas. No es que todos son iguales y el juez está a un costado, y no es que el juez esté encima, ¿no?, sino que sociedad civil, Estado y los individuos ocupan posiciones coordinadas. En este modelo, ¿no?, el derecho se aplica jurisprudencialmente, o sea, a través de un razonamiento, como es en el proceso isonómico práctico, pero, ¿no?, de una forma abstracta, de un razonamiento lógico, como sería en el proceso asimétrico. O sea, se combinan tanto la forma como el sentido del razonamiento al cual se llega. El contradictorio asume una forma, ya no siendo, ¿no?, el principio de igualdad de armas, ni siendo el centro de las relaciones entre el juez y las partes con el juez y las partes entre ellas, sino que el contradictorio se vuelve en la forma, en el sustento, como instrumento ¿para qué? Para viabilizar el diálogo y la cooperación dentro del proceso. La buena fe en el proceso, ¿no?, es objetiva, entendiendo por buena fe objetiva que es la aceptación de las reglas para entrar a este juego, a este espacio de debate, y utilizar esas reglas si bien en tu beneficio, pero sin perjudicar al otro, ¿no? No estamos hablando de una buena fe subjetiva. Y finalmente, el concepto de verdad importa tanto
al juez como a las partes. No es con el proceso isonómico un tema exclusivo de partes, ni es con el proceso simétrico un tema del juez. En el proceso isonómico, la verdad es la que presentan las partes a través de relatos que se contraponen entre sí, y el juez optando por uno de esos relatos. En el proceso simétrico, el juez, como parte del Estado, es una suerte de investigador que trata de buscar a través de este método científico esa verdad. ¿No? Entonces, la verdad es una cosa del juez. En el proceso cooperativo, no. La verdad se forma al interior del proceso con la cooperación entre las partes, y de ahí el juez toma una decisión. Y con esto yo quiero, el otro día estaba en un evento, ¿no? Y un profesor decía que se entendía por cooperación, que las partes iban a salir de la mano, después, por eso no es eso, no es ese sentido de cooperación, no es que se buscan amistad ni reconciliación de las partes, lo que se busca es que cooperen, ¿ok? En la construcción del conocimiento que se está dando dentro de este proceso, de este modelo, el proceso cooperativo, que es, ¿no?, la esencia del proceso por audiencias basado en la oralidad, que sería el nombre técnico de este modelo. Entonces, esto nos da una estructura. Tenemos dos tipos de procesos, el llamado proceso momento anglosajón y el llamado proceso metódico por etapas del civil law. En el proceso metódico por etapas es como una línea recta, en el cual a través del inicio, el inicio del proceso se da a través de un acto concreto, que es la demanda, que contiene la pretensión por una satisfacción concreta de tutela, lo cual discurre por una serie de etapas, que es la serie procedimental, las cuales están unidas de manera secuencial, inmediata, sucesiva, preclusiva, precluyente y lógica, ¿no? Es decir, que una etapa después de la otra, de manera inmediata, sin intervalo de tiempo, y agotar una etapa, se debe pasar a la siguiente, y una vez pasar a la siguiente no se puede regresar, pero toda esa serie procedimental compuesta por las fases de afirmación, afirmación, negación, confirmación y alegación, tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto de este mecanismo? La expresión de certeza, ¿no? O sea, el conocimiento, que se traduce en una sentencia. O sea, el objeto de esta serie procedimental es la sentencia. Es por eso que en este modelo metódico por etapas el juez tiene una gran participación, porque el juez es una suerte de investigador y que lleva el método científico justamente para llegar a esa certeza. Frente a ese modelo tenemos el modelo proceso momento anglosajón, el cual se llama proceso momento porque no es una serie procedimental, no es una línea recta de etapas sucesivas, inmediatas, preclusivas, precluyentes, sino son dos grandes momentos, un primer momento que se llama el pretrial y un segundo momento que se llama el trial. Cuando hablamos de trial, su traducción podría ser el concepto de prueba, pero no prueba en el sentido que nosotros manejamos, porque puede ser otros conceptos como el proof o la evidence, sino prueba en el concepto de reto, de enfrentamiento, ¿no? De relatos. Okay. Entonces, se dice que en el proceso anglosajón el juez es muy pasivo, pero eso no es tan cierto. Es pasivo en la audiencia de pruebas, en la cual ¿qué hace? Controla justamente las situaciones de indefensión, que son las situaciones de violación del debido proceso, ¿no? En el relato que presentan las partes, cuando se excluye una prueba, se me interpreta una prueba o no se comparte la información a la otra parte para poder rebatir dicha prueba. Entonces ahí el juez tiene un control, digamos, como de árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Ve que no se infringe la regla del proceso. Por eso muchos han llegado a la teoría deportiva del proceso. Sin embargo, en la audiencia preliminar, el juez anglosajón sí tiene mucho poder, porque es en la audiencia preliminar donde él decide si hay un caso o no hay un caso. Es una suerte de un poder, como acá el juez tiene un rechazo liminar a la demanda. Pero a diferencia de este rechazo liminar a la demanda en otro sistema que es por la falta de un presupuesto procesal o una condición material para el ejercicio de derecho de acción, allá no. Es el juez quien decide si ve el caso o no ve el caso, ¿no? Es el juez quien define su propia competencia. Ese se llama el strike up. Y si las partes no tienen los fundamentos por un caso, sencillamente lo rechazan y pierden todo. Y también el juez tiene el poder de proponer la vía procedimental de acuerdo a la complejidad del caso, ¿no? Si es un caso complejo, propone un small track, o si es si es un caso complejo, propone una multitrack, o si es un caso simple, un small track. Y la opción de las partes es pedir el juicio por jurados, y el cual no se conforme al jurado, entonces se va a la fase de la audiencia de pruebas, o el trial, mejor dicho, ¿no? Donde se examina de manera oral todas las pruebas, porque todas las pruebas son testimoniales, los testigos, las partes, los testigos expertos, que son los peritos, ¿okay? Todo se realiza, para que el tercer decisor, que es el jurado, que es un cuerpo colegiado constituido por legos en derecho, es decir, no hay ni abogados ni estudiantes de derecho en ello, ¿no? Puedan decir el veredicto, o sea, la verdad de los hechos. Y sobre la base de esa verdad, el juez de derecho aplica la consecuencia jurídica. Entonces, tenemos dos modelos distintos, uno basado en dos momentos, ¿okay? Una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas sobre la base de la oralidad, con gran poder de juez dentro de la audiencia preliminar, y otro modelo basado en un proceso metódico por etapas, cuyo fin es buscar una certeza a través de este proceso científico en el cual hay una hipótesis, contrahipótesis, verificación de hipótesis, síntesis y resultado.
¿Qué es lo que se ha tratado? Lo que se ha tratado es de mezclar ambas figuras, ¿no? Poner sobre la base de un proceso metódico dos grandes momentos. Este primer momento llamado audiencia preliminar, audiencia de inicio, audiencia de crecimiento de hechos, o el nombre que quieran poner, una primera audiencia, y una segunda audiencia que es la audiencia de pruebas. Esta audiencia preliminar, ¿no?, tiene tres finalidades fundamentales. Por eso dice que es un momento multipropósito y multifuncional. No es un catálogo de pasos, o sea, no es un segmento del proceso, no es una etapa del proceso, sino es un momento. Un momento con varias funciones, múltiples funciones, ¿no?, que están compuestas principalmente por la función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba. Funciones que no se agotan entre sí, sino que cada función, en cada función se trata de conseguir información de calidad, que después vamos a ver más adelante qué significa eso, que sirve como feedback o nutre a la siguiente función. Y de esa manera, cuando hay información de calidad suficiente, el juez podrá estar en actitud de dar una sentencia de manera anticipada, prescindiendo de la audiencia de pruebas. Ahora, en el proceso anglosajón, ¿no?, los casos que llegan a la audiencia de pruebas son los penales, donde se da el juicio por jurado. Pero los casos civiles, estadísticamente, solo llega el 0.01% a la audiencia de pruebas. Y a la audiencia preliminar, ¿no?, solo llega el 0.1%, porque la mayoría de casos civiles se disuelven antes del proceso, ya sea en la fase de descubrimiento, que es el intercambio de información, que aquí se ha denominado que es manayem, ¿no?, pero que ya se da en una fase extraprocesal, o ya sea en la fase de negociación directa entre las partes. Es decir, ¿no?, como hay este poder del juez, el strike out, de rechazar el caso liminarmente, entonces, ¿qué hacen las partes? Que cuando no tienen, ¿no?, mucho fundamento para presentarse ante el juez, deciden negociar fuera del proceso. ¿Para qué? Para conseguir una solución menos gravosa. Y cuando tienen mucho fundamento para ganar el caso, tampoco van al pretrial, sino deciden negociar fuera del proceso para mantener su ventaja material. ¿De qué depende, no?, si tengo o no tengo un caso? Si hay 50% de probabilidades de ganar o de perder. ¿Y de qué dependen esas probabilidades? Y entonces ahí es donde funciona el precedente, la predictibilidad. Si yo tengo un caso donde hay varios precedentes, estos precedentes son actuales, son vigentes, son estables y son conocidos jurídicamente, se han percolado, entonces mi probabilidad de ganar es alta. Entonces no voy al pretrial, sino mantengo mi ventaja fuera del proceso. Eso yo ya se lo he informado previamente a la otra parte, en la etapa del discovery. Por el contrario, si yo tengo pocos o no tengo precedentes, ¿no?, estos no son actuales o no son estables porque van a cambiar, ¿no?, o no son conocidos, entonces tengo pocas probabilidades de ganar el caso. Entonces tampoco voy al pretrial, sino que decido negociar fuera del proceso para conseguir una solución menos gravosa. Solo iré al pretrial cuando hay 50%, ¿no?, de posibilidades de ganar o de perder, pero puede existir un tercero adjudicador de derechos. Esa es la lógica, ¿no? Mientras que en el sistema metódico por etapas, el concepto es que todos los conflictos lleguen al proceso. ¿Para qué? Para reafirmar la autoridad del Estado frente al desorden y la imposición de la ley frente al caos. Entonces, en el modelo anglosajón, el centro del proceso está en la prueba, ¿ok? Mientras que la prueba que es relacionada dice pruebas, ¿no? Mientras que en el proceso metódico por etapas, el objeto, el centro de gravedad del proceso está en la sentencia, ¿no? Al mezclar estos dos modelos, ¿qué es lo que se ha querido? Darle esa fuerza a las partes del juez de construir el caso en la audiencia preliminar, a través de estas tres funciones en las cuales se intercambian información, o sea, la etapa del discovery se da dentro de la audiencia preliminar, y de esa manera, esa información de calidad, el juez en lo civil solo irá de manera residual y excepcional a la audiencia de pruebas. Teniendo en cuenta que en lo civil, y la verdad es esta, la mayoría de las pruebas son documentales. Las pruebas de actuación diferida, llámese inspecciones judiciales, muchas veces son innecesarias. Yo he visto muchos casos de presiones adquisitivas en las cuales se pide la inspección judicial en la que solo va a verificar lo que ya está en el expediente, o lo cual se puede verificar a través de un video, a través de fotografías, etc. No hay mayor actuación, ni no culo ni mano, ni palpar la cosa para sentenciar. O se piden, por ejemplo, muchos peritajes en cuestiones de indemnizaciones prematuros. Se pide el peritaje para revisar los daños cuando todavía no se terminó si hay daños o no hay daños. ¿Okay? Entonces, hay muchas pruebas innecesarias de actuación diferida. La mayoría de pruebas son documentales actuales. Y la audiencia de pruebas debería ser excepcional o residual siempre y cuando no sea necesaria esta actuación diferida. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las técnicas de litigación oral, ¿no?, son necesarias en la audiencia de pruebas, porque en la audiencia de pruebas justamente se hace el enfrentamiento de relatos o construcciones narrativas hechas por los abogados, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentar la defensa con la acusación y tratar de convencer, ¿no?, lo que se llama el punto de vista retórico al tercer decisor, ya sea un juez o un jurado, o sustentar en su caso el caso. Esa es la concepción de teoría del caso, ¿no? Pero eso no funciona en lo civil.
Porque en lo civil no estamos tratando de convencer a nadie, sino que tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva dialéctica, no la retórica, en la cual la oralidad no es para el examen de la prueba y tratar de vencer, ¿no?, al estándar de más allá de toda razonable o presunción de inocencia, sino la oralidad como herramienta de comunicación eficaz va a servir ¿para qué? Para cumplir estas funciones, la función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso, la función del objeto de prueba, construir de esa manera el caso de manera conjunta, ¿no?, a través de la comunicación, del intercambio de información, dar la información al juez y ¿para qué? Para que él esté capacitado de dar una solución, ¿ok?, anticipada, prescindiendo de la audiencia de pruebas. Entonces son concepciones distintas de la oralidad, dimensiones distintas de la oralidad, por lo tanto, creo que erróneamente se está aplicando el concepto de técnicas de investigación oral al proceso civil oral. Otra vez, la técnica de investigación oral, ¿a qué se refiere? A la construcción o sustento de estructuras narrativas, ¿ok? Por eso hay el interrogatorio, el prosinterrogatorio, el alegato de apertura, el alegato de clausura. Eso que es una estructura narrativa, ¿ok? Para el examen oral de la prueba, cuyo fin, ¿cuál es? Vencer, ¿no?, al estado de presunción de inocencia o más allá de todo razonable, o conservarlo. ¿Para qué? Para convencer al tercer decisor. Acá no. Acá no estamos venciendo ese estado de presunción de inocencia. Acá no estamos convenciendo al decisor, sino a través de la construcción simultánea dentro de la audiencia, con la participación de las partes o a través de sus abogados, se trata de cumplir estas funciones, de dar información de calidad al juez para que el juez pueda decidir en el momento, o si es necesario, después, decisionar racionalmente una audiencia de pruebas, una prueba adicional, el caso en el fondo. Entonces, son condiciones distintas. Por eso yo difiero. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que la praxis que se ha tenido en la implementación del Código Procesal Penal y la Ley de Procesal de Trabajo, ¿no?, que se basan en esta oralidad estructurada sobre la audiencia de pruebas y la audiencia de enjuiciamiento, ha hecho que prontamente, por analogía, digan, oralidad, no, jalen, ¿no?, que esas técnicas de proceso civil, pero que se centra, como digo, en la prueba, ¿no? Acá no. La prueba es una función, pero no es el centro. Es más, creo que la función más importante dentro de la audiencia preliminar es la función de autocomposición, y es la que a menos se le está dando desarrollo, y es ahí donde vamos a apuntar en un momento. Entonces, en el proceso civil, ¿cuál es el centro de gravedad? La audiencia preliminar, ¿ok? Mientras que en el proceso penal, ¿cuál es el centro de gravedad? La audiencia de pruebas. Por lo tanto, son técnicas distintas, si se quiere hablar de técnicas, ¿no? Creo que la técnica de investigación oral está bien para la audiencia de pruebas. Y otra vez repito, porque es para sustentar esa construcción narrativa. En cambio, la audiencia preliminar, como ven, es otro tipo de perspectiva. Entonces, las técnicas de investigación oral son auxiliares, pero no son centrales ni fundamentales. En resumen, ¿no?, tenemos un espacio que es la audiencia con tres funciones específicas: la función autocompositiva, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba, basado en una herramienta de comunicación eficaz que va a ser la oralidad, ¿no? Ese es el concepto de la audiencia preliminar. Ahora bien, para esto tenemos que analizar cuáles son las dimensiones de la oralidad. La oralidad, entendiendo en el proceso civil, es un proceso de comunicación efectiva. En el debate, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos? Una constelación de razonamientos, o sea, una pluralidad de razonamientos, los cuales tratamos de poner desde nuestro punto de vista al punto de vista del tercer decisor. Para esto tenemos dos tipos de perspectivas: la perspectiva dialéctica y la perspectiva retórica. La perspectiva dialéctica, que busca el estándar de razonamiento y estabilidad, o sea, tratar de establecer que esta es la mejor decisión para todos. En cambio, la perspectiva retórica trata de establecer la eficiencia, ¿no? Esta eficiencia, que es distinto a la persuasión, no confundamos con persuasión, ¿no?, sino la eficiencia, que esta es la mejor decisión, ¿ok? Acá busca decisión de consenso para todos, aquí busca la mejor decisión, si A o B. Son dos perspectivas distintas. En el proceso civil, ¿cuál es la perspectiva que funciona en la audiencia preliminar? La perspectiva dialéctica. Mientras que en el proceso penal, ¿cuál es la perspectiva que funciona? La perspectiva retórica. Estas perspectivas se desarrollan a través de la comunicación, ¿no?, la cual en conjunto establece los interlocutores o los define. Ellos envían mensajes a través de un código, el cual la otra parte debe conocer a través de un canal determinado, en un determinado contexto, evitando los ruidos, filtrando información, uniendo cada mensaje no aisladamente, sino conformando un discurso, de manera que se encadena uno con el otro. Pero la gran diferencia de entender la oralidad como proceso de comunicación efectiva, con el diálogo, el debate, la charla, etcétera, es que hay objetivos, o sea, un programa comunicacional. Si en la audiencia preliminar no se cumplen los objetivos del diálogo, entonces era simple diálogo. El diálogo no tiene un fin en sí mismo, el diálogo solo es comunicación para generar nuevo conocimiento, pero no tiene agenda. En cambio, la oralidad como comunicación eficaz sí tiene agenda. Si no hay objetivos que cumplir, ¿ok?, entonces es pura cháchara,
diálogo, puro debate, y eso no tiene sentido dentro de este esquema de oralidad, sino que se tiene que conformar un programa de comunicación, o sea, objetivos que cumplir a través del discurso, para que justamente esto se convierta en un proceso de comunicación eficaz, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos que yo debo cumplir a través de este proceso comunicacional? Que van a ser distintos, ¿no? De acuerdo a la perspectiva dialéctica o perspectiva retórica, enfocándonos lo dialéctico en lo civil y lo retórico en lo penal. Por ejemplo, en etapa de confrontación, ¿no? Dentro de los objetivos dialécticos, ¿qué es lo que se busca? Lograr claridad sobre los temas específicos en juego y las posiciones que asumen las partes en la diferencia de opiniones. Mientras que en la perspectiva retórica, que sería lo penal, que es establecer la definición de la diferencia de opinión más óptima para las partes interesadas. En la etapa de apertura, desde la perspectiva dialéctica, que se enfoca en lo civil, es lograr claridad sobre él o los puntos de partida para la discusión con respecto tanto a los puntos de vista de forma como de fondo. Mientras que la perspectiva retórica o penal, ¿qué buscaría? Establecer los puntos de partida de procedimiento y materiales, o sea, de forma y de fondo, más óptimos para las partes involucradas. En la etapa de argumentación, la perspectiva dialéctica que exige lograr claridad sobre la argumentación del protagonista en defensa de los puntos de vista en cuestión y las dudas del antagonista. Mientras que en la perspectiva retórica, ¿qué es lo que se busca? Establecer una argumentación que constituye una defensa óptima de los puntos de vista del protagonista o establecer dudas críticas que constituyen un ataque óptimo. Y la etapa de conclusión, de la perspectiva dialéctica enfocada al civil, ¿qué es lo que busca? Lograr una mayor claridad sobre los resultados del proceso de crítica en cuanto a si el protagonista podrá mantener sus puntos de vista o antagonista sus dudas. Mientras que la perspectiva retórica es establecer resultados del procedimiento crítico de la manera más óptima posible para las partes interesadas en mantener. Y está para mantener sus puntos de vista o dudas. Como ven, estas metas objetivos son los que van a determinar el programa comunicacional o el programa de oralidad dentro del proceso civil o penal. En el proceso civil, ¿qué prima? Lo dialéctico, o sea, el estándar de razonamiento, en el cual se busca la solución, una solución que todos acepten. Se hace una construcción simultánea en la cual participan las partes y el juez en la audiencia. En cambio, en la perspectiva retórica aplicada a lo penal, ¿qué es lo que se busca? Convencer, ¿no? Establecer cuál es la narración, digamos, más eficiente de las enfrentadas. Estos puntos de vista son los que van a determinar el programa comunicacional, entendiendo la oralidad como un proceso de comunicación eficaz. Si no se logra establecer estos puntos de vista en la audiencia, sencillamente no hemos hecho nada. Y esto es la diferencia entre análisis estratégico y teoría del caso. O sea, no es solo establecer los hechos, los argumentos de derecho, una teoría de la argumentación que encadena la consecuencia jurídica con las hipótesis, sino involucrarse en perspectivas distintas. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que se busca? Construcción simultánea del caso en la audiencia con la participación de las partes. Hay una participación activa de las partes, bilateral, simultánea, espontánea, transparente, pero que brinda información de calidad. ¿Para qué? Para construir de manera simultánea y cooperativa, ¿no? A través de esas tres funciones, el caso. En cambio, acá, ¿qué es lo que se busca? Establecer cuál es, ¿no?, la hipótesis o la narración más consistente, para que una pueda vencer a la otra, para así defender o atacar al estado de presunción de inocencia o el concepto más adecuado de razonable. Acá funciona la técnica de decisión oral, acá no. Acá estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de litigación estratégica. Bueno, entonces, el espectro del programa comunicacional, entendiendo la oralidad como herramienta de comunicación eficaz, que entiende un correcto desenvolvimiento de la comunicación informal, el diseño de programas que permitan alcanzar los objetivos que hemos señalado, ¿no?, a través de conjuntos estructurados de acciones, proporcionar información conjunta y recíproca necesaria a los programas que se encuentran en desarrollo o en planificación, motivar a los participantes a los aportes y retroalimentar las actividades realizadas como herramienta de control o verificación del proceso de comunicación. Otra vez, no hay oralidad si no hay un programa comunicacional. Y un programa comunicacional depende de los objetivos que se van a cumplir en el proceso, dependiendo en qué escenario estás. En lo civil, donde prima lo dialéctico, o en lo penal, donde prima la perspectiva retórica. En resumen, ¿no?, una comunicación eficaz, entendiendo la oralidad como herramienta de comunicación eficaz que permite adaptar la conversación o diálogo a un propósito práctico. Y esto es lo más importante, ¿no? Porque les decía, el diálogo no tiene un fin en sí mismo, ¿no? El diálogo es intercambio de información para generar nuevo conocimiento. La oralidad, a diferencia del diálogo, o sea, el diálogo genera oralidad, pero no, la oralidad, entendiendo como herramienta de comunicación eficaz, adecúa, ¿no?, este diálogo, este intercambio de información a un fin práctico. No es un fin práctico, los objetivos que se quieren cumplir dentro de un programa prediseñado
¿no? Un programa comunicacional prediseñado estableciendo los objetivos, dependiendo de la perspectiva de cuál tú quieres. Producir un acuerdo entre puntos de vista divergentes, introducir nuevas ideas, rechazar existentes sin poner en riesgo la imagen de los demás, distribuir tareas y responsabilidades, establecer prioridades y categorías entre las sugerencias y opiniones. En conclusión, ¿no? El proceso de oralidad basado como herramienta de comunicación efectiva implica que destacar siempre las notas de transparencia, responsabilidad conjunta de las partes en su gestión para la construcción de este espacio de intercambio de información en la audiencia, en este caso en la audiencia preliminar. Teniendo en claro eso, pues la oralidad puede tener distintas dimensiones, ¿no? La oralidad como herramienta de comunicación eficaz, la oralidad como técnica de formación en la prueba y la oralidad para toma de decisiones. En el caso civil, ¿cuál es la dimensión que oprime la oralidad? La oralidad como herramienta de comunicación eficaz, ya habiendo explicado lo que es la comunicación eficaz. En el caso de lo penal, ¿cuál es la dimensión de la oralidad? La oralidad como técnica de formación en la prueba, porque a través del examen oral de la prueba, y otra vez, ¿no? El interrogatorio, interrogatorio, el examen oral de todas las pruebas, porque todo es oralizado, ¿qué es lo que se busca? Vencer o defender el estado de presunción de inocencia o el estándar masivo razonable. O sea, son dimensiones distintas de la oralidad, en lo civil y en lo penal. Por lo tanto, no podemos aplicar las mismas reglas, no podemos aplicar las mismas técnicas. O la oralidad en la toma de decisiones, como es el caso del proceso laboral, ¿no? En el caso del proceso laboral, en la audiencia de enjuiciamiento, la oralidad ¿para qué es? Para la toma de decisiones. Son dimensiones distintas de la oralidad. Si estamos hablando de civil, ¿cómo debemos entender la oralidad? Como herramienta de comunicación eficaz. Entonces, técnicamente no se debería llamar proceso civil oral, sino se debería llamar proceso por audiencias o proceso civil por audiencias basado en oralidad. ¿Cuál es significa la oralidad? Entonces, oralidad como herramienta de comunicación efectiva, ¿no? Y la comunicación efectiva es aquella que a través de buenas destrezas y formas de comunicación logra que propósitos de lo que se quiere transmitir o recibir, lo que habíamos definido como el programa comunicacional. ¿Qué cosa no es oralidad? La sola verbalización de los actos procesales. Dar únicamente forma oral a las pretensiones, dar únicamente forma oral a los hechos, o dar forma a las razones, o la pura retórica. Eso no es oralidad, eso es pérdida de tiempo. ¿Okay? Y en resumen, ¿cuál es la idea fuerza de esta primera parte? Oralidad como herramienta de comunicación eficaz. ¿Qué es comunicación eficaz? Intercambio de información de calidad sobre la base de un programa funcional que puede cumplir objetivos. Y en el caso de ProCivil, esos objetivos están determinados por la perspectiva dialéctica, o sea, tratar de convencer a todas las partes involucradas que esta es la mejor decisión para todos. Luego, ¿qué es lo segundo importante para definir una estrategia dentro de ese proceso civil oral? Y es el diseño de un nuevo perfil de abogado, ¿no? Este nuevo abogado, para la litigación estratégica, se basa en un modelo denominado el Teachable Lawyer, o sea, el abogado en T, el cual implica una base muy sólida de conocimientos generales de derecho. Encima de esa base sólida de conocimientos de derecho, hay una base de conocimientos ya específicos, en este caso, derecho procesal. Y encima de esos conocimientos específicos hay un abanico, ¿ok?, de habilidades y competencias del abogado, tal vez extrajurídicas, que lo va a ayudar en este nuevo escenario, como el análisis de datos, análisis de procesos, la empatía, es la capacidad de ponerse en los sentimientos y emociones e intenciones e intereses de la parte, la innovación de las tecnologías, el manejo de mecanismos de gestión alterna de conflictos, o sea, una serie de habilidades blandas, ¿no?, que debe tener este nuevo abogado en este perfil para la gestión del conflicto dentro del proceso civil oral. Para esto, ¿no?, en la actividad de la práctica legal tenemos tres tipos de actividades. La actividad del conflict blocking, la actividad del conflict prying y la actividad del conflict resolution. La actividad del conflict blocking, ¿no?, ¿quiénes actúan? Los negociadores y mediadores. En el conflict prying, ¿quiénes estudian? ¿Quiénes participan? Los conciliadores. En el conflict resolution, ¿quiénes participan? Los jueces y árbitros. El conflict blocking se refiere al bloqueo de conflicto, ¿no?, a través ya sea de la mediación, negociación. El conflict prying, que viene con la gestión de conflicto, lo ven los conciliadores y también los que ven las combinaciones entre negociación, conciliación o toma de acuerdos. Y en la adjudicación de derechos, ¿quién lo ven? Los jueces y árbitros. En cualquiera de estas tres dimensiones de la práctica legal, pues hay cualidades comunes, ¿no? La imparcialidad, la honestidad, ser equidistante, permitiendo solución de conflicto de interés en las partes con base en equilibrio, la confidencialidad y siempre el sentimiento de justicia, pero a su vez cada dimensión de la práctica legal va a tener características especiales. Así, en el conflict blocking, o sea, en la etapa de cerrar las puertas al conflicto, no a través de una negociación, ¿qué es lo que tengo que tener? Habilidad de crear plataformas de negociación, escenarios alternativos y sobre todo incentivos, y crear incentivos y motivaciones. ¿Para qué? Para hacer pasar las partes del punto de desacuerdo a un punto de acuerdo, ¿no? ¿A través de qué? De una solución integrativa o participativa, justamente la plataforma de negociación que he creado. En el conflict playing, que vendría a ser la conciliación, tengo que tener cultura. ¿Por qué? Porque en el conflict playing yo
puedo llegar al extremo de proponer una solución a la controversia. Sin embargo, esta solución a la controversia será aceptada o no será dependiendo de que acepten mi autoridad, y no una autoridad real, de una autoridad formal, sino una autoridad real. Y muchas veces la cultura es la que somete a las partes, porque la cultura seduce, la cultura enamora, la cultura convence, la cultura persuade. Si no tenemos cultura en general, y hablar de cultura no me refiero a saber diferenciar entre un Merlot y un Cabernet Sauvignon, sino cultura es conocer a través de tu propia experiencia, las experiencias de otros, en distintos contextos, es que tú puedes convencer a las partes de que esta es una buena decisión. Y eso sobre la base de un proceso de comunicación eficaz que hemos explicado que es, ¿no?, una capacidad de planificación, una capacidad de empatía y sobre todo creatividad. Mientras que en el conflict resolution, y estamos hablando, claro, de jueces y árbitros, las habilidades van a ser distintas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un razonamiento jurídico estrecho. ¿Qué es eso? Tratar de descartar cualquier argumento inservible o tipo basura a los plausibles o sustentables. Adecuar las formas al caso concreto, ¿no? El pensamiento de conexión dual, que significa que hay dos sentimientos que se enfrentan en el razonamiento, uno sentimiento de justicia y otro sentimiento de legitimidad o legalidad. Cuando nos enfocamos mucho en el sentimiento de legalidad, muchas veces podemos llegar a soluciones tal vez jurídicamente relevantes, pero prácticamente cuestionables. Pero cuando nos vamos al sentimiento de justicia, pueden ser soluciones tal vez moralmente aceptables, pero jurídicamente inapropiadas, ¿no? Entonces, llegando al caso de ser unos justicieros al caso. Quien está en la parte de conflicto de resolución tiene que unir ambas perspectivas, ¿no? Ambas perspectivas para no irse a un extremo, no ser el legalista formalista ni ser el justiciero arbitrario. Entonces, ese se llama conexión de pensamiento dual. Un pensamiento práctico, sobre todo en nuestro escenario de un razonamiento por precedentes. Y entendido por precedentes acá no el precedente conceptual que se está construyendo, que es una regla general desarrollada por un tribunal de alto vértice, como le dicen ahora, sino el razonamiento práctico es la búsqueda de precedente en casos análogos. ¿Y qué significa un caso análogo? Un caso antecedente con una base fáctica analógica, un caso consecuente con una base fáctica analógica, extraigo la regla del primer caso al segundo caso. Ese es el precedente. Precedente que lo busca el abogado, en realidad no lo debe buscar el juez en el mundo anglosajón. Por eso es que el derecho en el mundo anglosajón se estudia a través de precedentes, ¿no? Es el abogado quien busca el precedente porque es su herramienta de trabajo justamente para tratar de construir un caso. Y siempre buscar y encontrar la solución más eficaz al caso. Otra característica que se exige al abogado dentro de esta perspectiva es una visión amplia y flexible de los medios de gestión de conflictos. O sea, esta separación entre autotutela, autocomposición y heterocomposición ya quedó para el pasado, ¿no? Porque esto es lo único que nos dice quién resuelve el conflicto, si es uno mismo, si son ambas partes o si es un tercero distinto a las partes, y no nos dice nada más. En lo que son los mecanismos de gestión de conflicto, tenemos un universo separado entre los mecanismos no institucionales con los mecanismos institucionales. Entre los no institucionales tenemos diferencia entre la autotutela, que es la que está proscrita, con la legítima defensa, que es distinta, ¿no? Entre los medios institucionales tenemos aquellos informales y los formales. En los formales tenemos aquellos dirigidos por una de las partes o por ambas partes, y aquellos dirigidos por un tercero dependiendo de la intensidad de percepción del tercero. Y en los formales tenemos, pues, los desconcentrados tipo arbitraje y los concentrados tipo proceso judicial. Entonces, ¿qué tiene que tener esta nueva perspectiva? Saber que no hay un solo método para la gestión del conflicto. El método dependerá de cómo yo he analizado el conflicto. Y ese análisis previo me va a decir qué es el método más eficaz. Y la elección de ese método tampoco es pétreo, porque tengo una visión de poder cambiar de un método a otro, tal vez empiezo en una negociación y termino en conciliación. O por el contrario, puedo encontrar una conciliación, pero no sean las condiciones de acuerdo al análisis que he hecho, entonces tengo que regresar a una etapa de negociación, etcétera, ¿no? O sea, tengo que tener una visión más amplia y flexible de los mecanismos de gestión de conflicto, entendiendo que el proceso es el único mecanismo de gestión de conflicto. Esto nos da paso a la siguiente perspectiva, que es el conflict management o gestión del conflicto, que es una nueva visión para entender el conflicto. En ese sentido, ¿no? ¿Qué implica el conflict management? Es un sistema integrado de gestión de conflictos. En la actualidad, lo que se ha desarrollado es una visión estándar de la técnica de resolución de conflictos. ¿Qué implica ello, no? Que se entienda el conflicto como un mal. Entonces, como es un mal, yo tengo que eliminar sus efectos lo más rápido posible. Entonces, me enfoco más en el método. Y por eso es que se ha formado una serie de técnicos en métodos de solución de conflictos. Pero se olvidan de una gran parte, que es el análisis del conflicto, o de la teoría del conflicto. El conflict management invierte la figura y dice, antes de elegir o establecer una técnica de resolución de conflictos, ya sea arbitraje, conciliación, negociación o lo que sea, primero tengo que analizar el conflicto. Si no tengo un análisis previo al conflicto, cualquier técnica va a ser ineficaz. Y es muchas veces lo que pasa en lo que son la gestión de los conflictos sociales, ¿no? Invitan a las partes a mesas de diálogo institucionalizadas, formalizadas,
sin haber un análisis previo al conflicto. Entonces, estas mesas de diálogo solamente son pura forma, ¿ok? Se vuelve una etapa preprocedimental, cuyo fin es, ¿no? Como digo, eliminar lo más rápido posible el efecto del conflicto. Y me olvido de la teoría del conflicto de análisis, entendiendo que el conflicto no es un mal, sino el conflicto es una oportunidad de transformación y de creación de un nuevo conocimiento. A esta nueva visión del conflicto se llama gestión del conflicto. ¿Y por qué es importante, no? Es importante porque sobre la base de ello es que yo recién podré gestionar el conflicto, ya sea a través de un proceso judicial, a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Para esto tenemos que tener al conflicto como un nuevo paradigma, olvidando que es un mal, que es un enfrentamiento, una lucha, etc. El conflicto sencillamente es una relación social, como el matrimonio, como un contrato, etc. Con la diferencia de que en esta relación social no va a haber una comunidad de intereses, sino que van a haber intereses en competencia. Ese es el conflicto, una relación social con intereses en competencia. Esta relación social con intereses en competencia va a tener unos elementos estructurales. Primero, los actores, que son las personas que pueden ponerle fin o continuar con el conflicto. Luego, la conciencia, que implica tanto el conocer que es una relación de conflicto como los elementos descriptivos del conflicto. Luego, los objetivos, que pueden ser concretos, simbólicos o valorativos. Luego, los recursos de poder, que son las herramientas por las cuales yo puedo, ¿no? Doblegar o cambiar la voluntad de otra persona. Luego, los terceros, que son que para romper situaciones de equilibrio, de donde yo voy a obtener mayores recursos de poder. Y justamente a través de esos terceros recursos de poder vienen las triadas o alianzas. ¿Para qué? Para tratar de salir de esa situación de equilibrio y conflicto y poder llegar a una solución. ¿Esto cómo se le llama? La dimensión estática del conflicto. Una vez que entran estos elementos en interacción, ¿no? ¿Qué viene? La intensidad del conflicto, es decir, el tiempo y cantidad de recursos utilizados en el conflicto. Si el tiempo es poco y los recursos intensos, entonces ha habido una escalada. Si los recursos son pocos y el tiempo se alarga, entonces ha habido una desescalada. Eso es como se llama dinámica de interacción del conflicto. Esta dinámica de interacción del conflicto, escalada, desescalada, me va a hacer ver, ¿no? Las dimensiones del conflicto, o sea, las variables cognitivas, actitudinales o conceptuales que tienen una parte con relación a la otra. Si se ven como competidores o se ven como enemigos, ¿no? Si hay actos de hostilidad versus actos de amistad. Si pienso que el problema es con la persona o es con el objeto. Dependiendo de esas variables, entonces, ¿no? De esta dinámica de interacción, recién en la etapa terminal yo podré deducir si lo que corresponde acá es una solución autocompositiva o es una solución heterocompositiva, ¿ok? Se puede llegar a una solución negociada o necesariamente tendré que ver un tercer adjudicador de derechos. ¿A eso cómo se le llama? La dimensión dinámica del conflicto. Este es el análisis del conflicto, ¿no? Esta es la teoría del conflicto. Si yo no hago análisis previo del conflicto dentro de un nuevo concepto, entonces no podré gestionar el conflicto. Y al no poder gestionar el conflicto, cualquier herramienta que utilice sencillamente no va a funcionar. ¿Y por qué es importante esto? Porque solo son los conflictos verídicos, aquellos donde se ha determinado con precisión los objetos y sujetos del conflicto, ¿ok? Los que se pueden gestionar. Hay situaciones, no relaciones, son situaciones de conflicto que parecen conflictos pero que no son, como el conflicto contingente, el conflicto desplazado, el conflicto mal atribuido, el conflicto latente, el conflicto falso, en los cuales, ¿no? Hay una indeterminación tanto de sujetos como objetos del conflicto. Entonces, cuando está mal estructurada la relación de conflicto, yo no voy a poder gestionar eso. Cualquier mecanismo de gestión, ya sea autocompositivo o heterocompositivo, va a fracasar. Los únicos que yo puedo gestionar son cuando yo he precisado, ¿no? Todos los elementos estructurales del conflicto y he analizado la dimensión dinámica del conflicto, o sea, cómo han interactuado esos elementos. ¿Para qué me sirve esto, no? Me sirve esto para tener en cuenta que dentro del proceso civil oral, lo que se quiere, el incentivo es no ir al proceso, sino disuadir el proceso antes de. Es decir, que solo lleguen ante el sistema de justicia aquellos casos que tengan necesidad real de un tercero adjudicador de derecho. Por eso el abogado, antes del proceso civil, debe estar preparado. ¿Qué implica esta preparación? Primero, hay que entender que en el ámbito del litigio tenemos 3 o 4 niveles. El primer nivel es, digamos, que es un iceberg. El iceberg es una masa de hielo que está encima del océano, de la cual nosotros solo vemos la puntita, ¿no? La cúspide o la cima. Pero debajo de ese nivel hay una gran masa de hielo que no vemos, que es lo oculto. Lo mismo pasa en el litigio. El proceso vendría a ser solo la cúspide de este iceberg, donde ya hay la menor cantidad de problemas o conflictos. El sistema de tutela, ¿no? Material del derecho sirve como una esponja que atrae la mayor cantidad de conflictos a través de las reglas que hemos creado. Y otras que no llegan a preso. Nosotros celebramos contratos todos los días, cada día se celebra un contrato. ¿Cuántos de esos han llegado a un proceso judicial? Mínimo la cantidad, casi ninguno, ¿no? Si bien hay una alta carga procesal, que son 5 millones actualmente, 5 millones no representan la cantidad de conflictos que puede haber. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de tutela material los absorbe. Entonces solo llega una mínima cantidad. Si nos enfocamos en esa mínima cantidad que es el litigio, no estamos viendo la gran
el gran escenario donde se proceden los conflictos, que es justamente donde este abogado preventivo debe de analizar. Entonces, el mejor abogado litigante no es el que va al proceso, sino el que trata de no ir al proceso. ¿Cómo llego a ese nivel? Primero, en la base de los conflictos, en el caso jurídico estamos hablando de incumplimiento de normas y acuerdos. ¿Y por qué se produce eso? Porque son contratos más redactados o normas más redactadas. Las normas más redactadas y los contratos más redactados justamente generan la mayor cantidad de conflictos, tanto en aplicación e interpretación, ya sea la norma o el contrato. Entonces, ¿cuál es la primera misión del abogado? Redactar buenos contratos de manera precisa o redactar buenas normas. Luego viene un segundo nivel de conflictos, que es la falta de acuerdo en los hechos de interpretación, donde justamente, ¿no?, la mediación o conciliación sirven como herramientas para estructurar esa comunicación y darle la real interpretación sentido a los hechos. Por eso yo creo que se ha hecho mal, ¿no? Y no solo acá, sino no solo acá, sino a nivel latinoamericano, en tratar de hacer la conciliación como un mecanismo preprocedimental, estableciendo conciliación por pretensiones. Porque la pretensión es un concepto jurídico procesal y solo existe en el proceso, no existe fuera del proceso. Cuando yo determino una conciliación sobre base de pretensiones, estoy convirtiendo la conciliación en una fase preprocedimental, con la función de la descarga procesal, pero me estoy olvidando que esa no es la naturaleza de este sistema, sino que es lograr el acuerdo en la comunicación en la mala interpretación de hechos, ¿no? Esa es la verdadera conciliación. El segundo, y ya pasando este nivel, ya formalizado, es la negociación de transacción, que ya tiene que ver con la interpretación del significado del acuerdo de las normas. Y finalmente, como digo, recién en la cúspide ya viene la necesaria disputa sobre el significado jurídico de hechos o normas. Entonces, este abogado preventivo que busca no ir al litigio, ¿dónde comienza su labor? En la base. Y luego sigue, hasta llegar y ver al proceso como última solución. En la formulación del caso, pues, ¿no?, este abogado, y esto ya la mayoría sabe, cuando recibe el caso, que tiene que analizar el derecho, las pruebas, los hechos, el análisis costo-beneficio, y de ahí tomar la decisión entre litigar o no litigar, lo cual implica que no necesariamente todos los casos tienen que ir al litigio, ¿no? Dependiendo de todos los elementos que he reseccionado al inicio, que me van a decidir si voy o no voy a un caso. Y luego hay unos elementos que están en el entorno del caso, que no son internos, pero que sí son muy decisivos para poder tomar decisión de litigar o no litigar. Uno, la relación con el cliente, que va a ser muy importante. Dos, el conocimiento del foro. Tres, el conocimiento contra quién estoy litigando, que es el conocimiento del adversario. Un sistema de predictibilidad, que en este caso recién está construyendo. El tema de los honorarios también es muy importante. Recuerden que la profesión de abogado es una profesión como cualquier otra. No tiene que cobrar por sus servicios. Tengo muchos colegas que les da vergüenza cobrar por sus servicios, no saben cuánto cobrar, ¿no? A diferencia de un médico que tú vas a su sesión y te está cobrando por adelantado, ¿no? Acá todo el mundo quiere pagar después de, y está mal. Los abogados estudiamos para desarrollar nuestra profesión. Lo que pasa es que tenemos una función especial que tratamos de unificar el interés particular, que es satisfacer nuestras necesidades a través del cobro de una prestación, pero con un interés público, que es la búsqueda de la justicia. Y de ahí los recursos económicos y físicos que se van a contar para desarrollar el caso. Porque no es igual, pues, solicitar la prescripción de un lote de 50 metros cuadrados a solicitar la reivindicación de 10.000 hectáreas, ¿ok? Si no hay recursos económicos, tampoco va a poder ayudar en el caso. Elementos, como digo, externos al caso, pero que nos ayudan en el análisis de decisión de litigar o no litigar. Y finalmente, con estos elementos, formulamos una hipótesis, ¿no? Definimos una estrategia, exponemos el caso, otra vez replanteamos nuestros honorarios y comienza el inicio del desarrollo del caso. ¿Qué debe tener presente el abogado antes del litigio? Uno, un deber de prevención, siempre buscando soluciones alternativas. Dos, un deber de comunicación eficaz con el cliente, entendiendo su necesidad del cliente, esa es la empatía. El análisis costo-beneficio, entre opción litigar o no litigar. Y ahí viene la formulación teórica del caso, pero añadida una teoría de la prueba. Porque recuerden que la teoría del caso no va sola, ¿no? La teoría del caso en sí misma es vacía, ¿no? Esa construcción narrativa no tiene sentido si no hay una teoría de la prueba. Lo que sucede es que creo que había una sesgada traslación del discovery norteamericano, pero en el mundo norteamericano eso va sumado a una evidence theory. O sea, no hay teoría del caso si no hay teoría de la prueba. Pues primero se construye la prueba y de ahí se construye el caso, ¿no? Si vas solo a una teoría del caso, estás hablando de pura retórica, ¿no? Pura estrategia argumentativa, pero te olvidas de la parte sustantiva. Por eso es que Jordi Ferrer Beltrán decía más teoría de la prueba y menos teoría del caso. Entonces, con esas consideraciones, ¿no? Este abogado, dentro de la esfera civil, ¿qué es lo primero que tiene que tratar de buscar? Buscar una solución negociada. Tenemos que entender que muchas veces es mejor un buen arreglo, ¿no? Un mal arreglo a un buen juicio. Y es algo que no se ha desarrollado mucho, ¿no? Justamente esta facultad negociadora o esta actitud negociadora de los abogados, sino que los abogados inciden al litigio. ¿Por qué? Porque el sistema justamente está diseñado para eso, crear incentivos para el litigio. En cambio, en este nuevo sistema de realidad, lo que se quiere es volver un sistema racional para que las personas prefieran
negociar fuera del proceso y solo ir al proceso cuando sea necesario. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que voy a utilizar. Entonces, esta actitud negociada se basa primero sobre un concepto de diálogo. ¿Qué se entiende el concepto de diálogo, no? El ejercicio de la acción discursiva, ¿ok? Un diálogo. ¿Para qué? Para intercambiar información y generar nuevo conocimiento. Ese es el diálogo. Este diálogo pues va de la mano con sus presupuestos materiales, procedimentales y operativos. Los materiales son un diálogo basado en la buena fe, en la comisión eficaz, la flexibilidad, la interacción, el máximo rendimiento, ¿no? Estableciendo un proceso de comunicación eficaz que ya hemos hablado, y con presupuestos operativos que les había dicho que es el análisis de la dimensión dinámica del conflicto, o sea, el plano conceptual, volitivo, intelectual que tienen los sujetos participantes en el conflicto frente al otro, ¿no? Hostilidad versus amistad, acto positivo versus actos negativos, acuerdo versus acuerdo, que justamente ya me llaman a formar una idea de lo que se puede hablar o no se puede hablar. Y desarrollo un protocolo para la gestión del conflicto, a través de una fase de instalación, una fase de desarrollo y una fase de conclusión. ¿Qué es lo que busco en este primer escenario? Lo que busco es generar una plataforma de negociación. ¿Qué es una plataforma de negociación? Primero, establecer puntos de desacuerdo, que como ven acá están en el punto D y en el punto A. Y un punto de acuerdo hipotético. Entre la instancia de este punto de desacuerdo y este punto de acuerdo hay una gran zona, ¿ok? Esta zona está delimitada ¿por qué? Por los criterios de máxima utilidad que pueden esperar las partes con la utilidad de reserva. ¿Qué es la máxima utilidad? Lo máximo que yo puedo obtener en un escenario de negociación. ¿Y qué es la utilidad de reserva? Lo máximo que puedo perder sin afectar mis intereses. Esos dos extremos generan, pues, este cuadrante de diálogo. Entonces, ¿qué hace el negociador? Trata de reducir cada vez más la plataforma, acercándose al punto de acuerdo. Y una vez que he reducido lo máximo posible este espacio, donde todas las soluciones son eficaces, y ahí viene ya la táctica, la estrategia, digamos, la tenacidad del negociador de crear los incentivos y motivaciones para que las partes se puedan mover del punto de desacuerdo hacia el punto más cercano de acuerdo. Y es ahí donde se consigue una solución negociada, que es una solución gana-gana. No es como en el proceso una solución suma cero en el cual uno pierde otro gana, sino acá lo que se busca es una solución cooperativa sobre la base del diálogo que se instauró primero, construyendo la plataforma de negociación sobre la base previa de un análisis del conflicto para evitar el proceso. Ese es el abogado negociador. Ahora, en una segunda perspectiva, y ya, digamos, fuera del espacio preprocesal, ¿no? Que implica este conflict manager y este escenario de negociación, tengo que desarrollar mi estrategia ya para la audiencia preliminar en el caso que el conflicto se formalice. ¿Qué es una estrategia, no? Es un proceso de toma de decisiones con una dirección que compromete su valor. Es decir, dicen en este mundo que hay dos tipos de personas. Aquellos que saben a dónde quieren llegar y aquellos que saben cómo llegar. Ninguno va a hacer nada, porque tengo que saber a dónde y cómo llegar. Esa es una estrategia. La estrategia, en el caso del proceso civil, por audiencias basadas en oralidad, depende, ¿no?, del mismo concepto de audiencia. He dicho que la audiencia tiene tres funciones. La función autocompositiva, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba. Pues cada función va a tener un objetivo. La función autocompositiva tiene como objetivo determinar la relación de conflicto y la posible expresión del proceso. ¿Qué determinar la relación de conflicto? Lo que ya les había dicho, ¿no? El análisis de la teoría del conflicto. La función de determinación del objeto del proceso tiene como objetivo determinar el objeto del proceso. Y la función de determinación del objeto de prueba, determinar el objeto de prueba. Cada objetivo, a su vez, se cumple a través de distintas metas. En la función autocompositiva, ¿qué es lo que se busca en la audiencia preliminar a través de la realidad como herramienta de comunicación eficaz? Primero, determinar la estructura de la relación de conflicto, es decir, la dimensión dinámica y la dimensión estática que se ha comentado. Determinar la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto. ¿Qué significa eso, no? Establecer un diálogo y una plataforma de negociación, y luego desarrollo de ese proceso comunicativo por tener una solución negociada. O sea, generar, ¿no?, los incentivos y movimientos para llegar de punto de acuerdo a punto de acuerdo. Es lo que se busca en la función autocompositiva. Entonces, mi estrategia está diseñada hacia eso. El intercambio de información, o sea, la comunicación eficaz, que sea esta primera función, la función autocompositiva, va diseñada a esto. ¿Qué cosa es esto? El conflict manager. Que creo que es lo que menos se está trabajando. Y ahí viene la gran diferencia, otra vez, ¿no?, entre la teoría del caso penal y el proceso civil. En la teoría del caso penal, ¿qué se busca? La estructura narrativa del caso, pero ¿para qué? Para convencer de mi posición, frente a la posición del contrincante, ya sea acusador o defensa, para convencer del tercero. Acá no. Lo más importante, ¿qué cosa es? Gestionar el conflicto. Analizar el conflicto y de esa manera establecer la técnica más adecuada para gestionar el conflicto. No es una simple invitación a conciliar.
Eso fue justamente lo que desnaturalizó al modelo primigenio del Código Procesal Civil, no enfocarse en una invitación a conciliar, en verdad un privero, o sea, una gran opinión, ¿para qué? Para no solventar más gastos en el proceso, cuando tenía mucho fundamento, enfocado en la descarga procesal. Acá no, lo que se busca es la gestión del conflicto. En un segundo momento, ¿no? En la función de determinación del objeto del proceso, ¿qué es lo que se busca? Establecer el objeto de litigio de fondo, remover obstáculos formales y gestionar las condiciones procesales, tanto de forma como de prueba, o sea, construir el objeto del proceso. Y otra vez, acá también la realidad funciona como herramienta de comunicación eficaz, o sea, intercambio de información de calidad. La información que se tiene en la primera función nutre a la segunda función, o sea, se retroalimentan, y pues dice que hay un feedback, ¿no? Pues es un proceso comunicacional programático. Y finalmente, en la función de determinación del objeto de prueba, que tiene como objeto determinar el objeto de prueba, ¿cuáles son las metas a las cuales yo tengo que llegar? Uno, establecer afirmaciones de hecho en controversia. Dos, distribuir las cargas de alegación, producción y costo de prueba, ¿no? Y tercero, elaborar un protocolo de prueba. Otra vez sobre la base de intercambio de información de calidad. Estas son las metas, ¿no?, que yo debo cumplir. Entonces mi estrategia va dirigido a cumplir estas metas. Y es ahí donde viene la distinción entre análisis estratégico o litigación estratégica con teoría del caso. ¿Cuáles son las herramientas que tengo que utilizar o que necesito como mínimo para desarrollar esta estrategia? Uno, conocer, ¿qué cosa? Teoría del conflicto. Si no conozco teoría del conflicto, entonces la primera función lo va a tener como una formalidad, que se agota en la mera invitación a conciliar. En la segunda función, determinación del objeto de proceso, ¿qué voy a necesitar? Teoría del proceso y teoría de argumentación. Porque en la construcción del objeto de proceso no se limita a un análisis, ¿no?, como se decía antes, de admisibilidad y procedibilidad, sino que también se tiene que sustentar la fundabilidad, la utilidad, la atendibilidad y la impropiedad objetiva de la pretensión, sobre la base del debate, ¿ok? Que es un debate más amplio. Y en la función de determinación del objeto de la prueba, que voy a tener que utilizar la herramienta de teoría de la prueba. Si no conoces esas 4 herramientas teóricas, entonces ya vas desarmado a la audiencia preliminar para desarrollar la estrategia que vas a desarrollar. Y entonces, sobre estos elementos, ¿no?, vamos de la teoría del caso a la litigación estratégica. La teoría del caso, como ya ustedes se han desarrollado bastante por los cursos que han tenido en el procesal penal, que es un instrumento metodológico que permite al abogado litigante ordenar sus ideas, diferenciar lo deseado de lo probable, evaluar situaciones y tomar decisiones. ¿Cuáles son sus objetivos? Un relato de los hechos, identificar el respaldo jurídico y la presión de las pruebas sobre cada hecho. Pero como digo, en el caso de litigación estratégica, este va a ser un elemento, una herramienta para la litigación estratégica. Esto nos lleva, pues, a diseñar un plan de intervención general del abogado. Toda vez que vamos a participar en un escenario desarrollado sobre un proceso de comunicación eficaz, o sea, un programa comunicacional en el cual va a haber un discurso de construcción simultánea entre las partes, tenemos que establecer las variables comunicativas sobre la base de las siguientes preguntas: ¿quién es nuestro cliente? ¿Cuál es su estilo comunicativo? ¿Tienen credibilidad? ¿Cuál es el mensaje del cliente? ¿Qué y para qué reclama? ¿Quién será nuestro interlocutor? ¿Cuál es el grado de expectativa? ¿Cuál es el grado de necesidad? ¿Para qué nos sirven esas preguntas? Para determinar, uno, el estilo. Firme o flexible, expansivo o concentrado, buscar entendimiento con o sin condiciones, ver los costos y el tiempo de desarrollo de la estrategia. Y estos, ¿no? Y estas variables comunicativas van a establecer los objetivos del proceso, que van a ser significativos, intencionales, operativos y procesales. Los significativos, ¿qué voy a reclamar o defender? Los intencionales, ¿para qué reclamo o defiendo? Los operativos, ¿cómo lo voy a reclamar o defender? Y los procesales, ¿qué voy a validar, confirmar o refutar? Entonces, para potenciar la oralidad, ¿no?, ¿qué tener en cuenta un abogado? Uno, análisis estratégico, que es todo lo que hemos planteado. Dos, plantear un caso, ahí entra la teoría del caso. Y tres, elaborar un discurso jurídico. Una de las partes fundamentales como parte de desarrollo, ¿no?, de la litigación estratégica en la audiencia preliminar es la presentación de un protocolo de prueba. Entonces, la presentación del protocolo de prueba no se limita a señalar medios probatorios o fuentes de prueba en la demanda de la contestación, sino que tengo que sustentar, ¿no?, mi hipótesis probática. ¿En qué consiste la hipótesis probática? Hay distintos mecanismos o distintos modelos para sustentar la hipótesis probática. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Wilmore, ¿no?, en el cual es una cadena de 64 signos lógicos que distribuyen los cauces inferenciales sobre los hechos probados, no probados y la fuente de pruebas que se tienen. Pero es un poco complejo. Un modelo más sofisticado es un cuadro de doble entrada de Muñoz-Sabaté, que se llama diagrama de Muñoz-Sabaté, en el cual se separa la hipótesis probática por sus elementos, genotema probandi, subtema probandi, tema probandi, información, contraargumento, indicios, ¿ok? Y voy dando un checklist si se cumple o no se cumple. Este es un modelo, por ejemplo, que yo propongo, que es el protocolo IDA, identifica donde se desarrolla, en el cual yo que establezco primero los hechos base, ¿no?, llamados indicios, indicadores, como lo quieran. Hechos bases que a su vez están unidos por una cadena narrativa, una relación parte-efecto, parte a todo, secuencial, de conjuntos, temporal, etc. Pero estos hechos tienen que estar, tienen que descartar el contraargumento, es decir, si pueden ser
si se pueden haber producido por otra consecuencia. Si hay otra consecuencia que puede haber producido el hecho, entonces mi hecho queda descartado, ¿no? Tiene que haber una condición sine qua non a lo que se llama la fuerza de la prueba, ¿no? En la cual me dice que sí, solo si este hecho se va a producir por determinada consecuencia. Si hay un contraargumento, entonces se rompe mi hipótesis basada en estos hechos. Esos hechos bases a su vez están fijados en la realidad, en elementos técnicos, en registros técnicos, físicos, científicos, mecánicos, que son las fuentes de prueba. Fuentes de prueba que sustentar cada hecho base, ¿no? Estas fuentes de prueba, a su vez, tienen que resistir el test de prueba, basado en los criterios de credibilidad, fuerza y relevancia. ¿Qué es la relevancia, no? Condición sine qua non, que sin esta condición no se da el resultado. La credibilidad objetiva y subjetiva de la fuente de prueba y la fuerza es la intensidad que va a sustentar este medio probatorio a la hipótesis probativa que estoy presentando. Muy distinto, creo, más amplio estos criterios, ¿no? Desarrollados por Anderson, a los criterios que establece el Código Procesal Penal, ¿no? De utilidad, pertinencia y relevancia, que me parece que son tres palabras distintas por un mismo concepto. Bueno, entonces, hechos base, descartados argumentos unidos por una coherencia narrativa, sustentados en registros técnicos, fácticos, científicos, mecánicos, que son los medios de prueba. Pero a su vez, eso tiene que ir a una consecuencia a la cual yo quiero llegar. En esa consecuencia, ¿no? Está unida por una estructura lógica asociativa, por causalidad, continuidad, semejanza, y ese año se propone el estándar. ¿Okay? ¿Cómo yo llego de esta hipótesis a esa consecuencia? Y entonces, mi estándar de prueba tiene que descartar a la hipótesis contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque explica mejor, porque introduce nuevos elementos de análisis, porque introduce mejores elementos de análisis, etc. ¿No? Tiene que haber una variable cualitativa y cuantitativa que descarte la hipótesis contraria. O sea, no solo basta la estructura, sino contrarrestar la hipótesis. Entonces, ese es presentar un protocolo de prueba en la audiencia preliminar. Y entonces, con el protocolo de prueba de la otra parte, y conjuntamente con el juez, se puede construir un nuevo protocolo de prueba, de tal manera que solo llegarán a la fase de acción de prueba, si es que es necesario, ¿no? Aquellos elementos necesarios y que ya no estén, y descartando de esa manera problemas como la prueba de oficio, cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se da en audiencia. Por eso les digo que la estrategia, o el análisis estratégico, o litigación estratégica, es un concepto más amplio y distinto en cualidades y en efectos a la teoría del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un modelo distinto, el proceso civil al proceso penal. Se busca, tiene otros objetivos, tiene otros métodos, tiene otras perspectivas, ¿no? Entonces, y es lo que yo he querido presentar brevemente, ¿no? En este escenario, porque el tiempo ha sido corto. Bueno, ¿qué son las preguntas que quieran hacer? Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Omar. ¿Alguno de los participantes desea realizar alguna pregunta? Por favor, activar su micrófono de forma ordenada. Sí, buenas tardes. Le saluda Ramulfo Coronel. Doctor Ramulfo, continúe con su pregunta, por favor. Por favor, tengo una duda. La audiencia de preliminar que el especialista nos comenta, ¿es equiparable a una audiencia única en un proceso sumarísimo? ¿Es así? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque en la audiencia única, por la menor complejidad del caso, ¿no? Lo que se trata es de sin esa actuación de prueba, realizarla dentro de esta audiencia, en ese momento de actuación de prueba. Acá no, siempre se ha separado la actuación de la prueba con la audiencia preliminar que cumple estas tres funciones. Sin embargo, en la audiencia preliminar, si la información que han trasladado las partes o los abogados directamente es de calidad, entonces hace prescindir de la audiencia de pruebas. Y en ese caso, da una solución anticipada. Pero si la información no es de calidad o en realidad es necesario una actuación diferida, eso no se va a dar en esta audiencia preliminar, sino se va a dar en la audiencia de pruebas. Sí creo que puede haber una tentación, ¿no? Tal como se ha dicho, de unir en una sola audiencia todo. Y hay propuestas en ese sentido, pero no, son dos conceptos distintos. O sea, el proceso sigue siendo declarativo. Lo que sucede es que se potencializa la audiencia preliminar, como digo, para volver excepcional o residual la audiencia de pruebas, pero no se está eliminando la audiencia de pruebas. Correcto, está clarísimo, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted.
¿Alguna pregunta que desean realizar? En el chat hay Doctora, hay pregunta. una pregunta en el chat. Sí. La doctora Rita Castañedí. Ya, doctora Rita, otra vez, yo creo que una confusión, ¿no? La práctica que se ha tenido, la praxis que se ha tenido en el proceso penal y en la ley de enjuiciamiento, en la ley procesal de trabajo, que justamente solicitan a las partes que expongan su teoría del caso sobre la base del alegato de apertura, interrogatorio y el alegato de clausura, se extendió a lo civil, pero yo creo que no es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque otra vez digo, ¿no? En el caso penal, el centro de gravedad, y en el caso laboral, está en la audiencia de pruebas, porque ahí sí es necesario el examen oral de la prueba para sustentar la tesis narrativa que está haciendo tanto la defensa como la acusación. En el caso del proceso laboral, para sustentar la decisión del juez. En la audiencia preliminar no se busca eso. En la audiencia preliminar se busca un proceso de comunicación eficaz. ¿Para qué? Uno, para gestionar el conflicto, que es la función positiva. Dos, para determinar el objeto del proceso. Y tres, para determinar el objeto de la prueba. ¿Qué es lo que sucede? Y otra vez, ¿no? Que mucha praxis en lo penal lleva a esto. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Está elucidando este proceso civil oral. Pues entiendo que es como un proceso penal, ¿no? Y otra vez, teoría del caso, y se enfoca hacia el interrogatorio, cuando otra vez se dice que la audiencia de pruebas en lo civil debería ser excepcional o residual. Es una discusión que yo he tenido con la comisión y el ETI, ¿no? Cuando hacen los protocolos de litigación. Sin embargo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Para utilizar ya las herramientas conocidas, ¿no? Porque entrar de frente a un nuevo modelo es un poco difícil. Entonces, pero esto es eso totalmente distinto, ¿no? Exponer teoría del caso, yo creo que primero se debe gestionar el conflicto, y una vez que se gestiona el conflicto, esa información sirve ¿para qué? Para determinar el objeto del proceso, y luego para determinar el objeto de prueba, ¿no? No para sustentar un caso sobre la base de posiciones de frente. Eso está bien en otra dimensión de la realidad, como tenga información a prueba, pero no en realidad con proceso de comunicación eficaz. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar bastante, ¿no? Porque si no, se va a correr el riesgo de penalizar al proceso civil. La doctora Fanny Laureano ha hecho una pregunta. Doctora Fanny levantó la mano. Para Giovanna, doctora Fanny, levantaron la mano. ¿Desean realizar alguna pregunta? Buenas noches, ¿puedo intervenir? Sí, doctora Susi. Gracias. A lo dicho por el doctor que en la audiencia preliminar solamente se expondrían los hechos fundamentales, ¿no? Las contradicciones que habría de repente para una posible solución del conflicto con una conciliación, o determinar los hechos que nos van a llevar, que nos podrían llevar a la segunda audiencia de pruebas, con la identificación de las pruebas fundamentales en esta audiencia preliminar. Entonces, ¿en qué momento se tendría que exponer la teoría del caso? ¿O estamos realmente confundiendo mucho esta situación? Si nos podría esclarecer en ese sentido. En todo caso, pues, si lo entiendo así, ¿sería en la audiencia de pruebas las que nos tendrían que exponer la teoría del caso? ¿O en qué momento? Sí, muchas gracias, doctora Susi. Otra vez, reitero, yo creo que mucho, y eso se pasa por la práctica, ya que se tiene el proceso penal, ¿no? De este sobredimensionamiento de la teoría del caso. ¿Ok? La teoría del caso es una herramienta, un metodológico que organiza el caso, información sobre el caso, ¿no? Los hechos, cómo les pongo, los argumentos, etc. Y tiene sentido en el proceso penal. ¿Y por qué tiene sentido el proceso penal? Porque otra vez, la dimensión de la oralidad en el proceso penal está en la audiencia de pruebas, en la cual yo examino oralmente la prueba, porque todas las pruebas son oralizadas, para tratar de convencer al tercer decisor, ya sea un jurado, ya sea un juez, ¿no? de mi tesis. En lo civil,
esa teoría del caso, digamos que es más sesgada. ¿Por qué? O más recordar, porque tenemos tres funciones principales. Primero es la función de autocomposición. Y en una función de autocomposición yo no presento un caso. ¿Por qué? Porque yo no gestiono el caso sobre base de posiciones, yo gestiono un caso sobre base de intereses. Entonces yo primero tengo que hacer un análisis del conflicto. ¿Y qué es análisis del conflicto? Lo que había señalado, establecer tanto la dimensión estática como la dimensión dinámica. La opción, por ejemplo, en el proceso español, es que este análisis del conflicto no lo haga el juez, sino sea la elección de las partes. Puede ser el juez o puede ser otra parte. Los Estados Unidos lo hace de forma paralela un gestor de conflicto. En el caso de una solución, se incorpora al proceso. En el modelo de reforma del proceso civil, esta función de gestión del conflicto la debe hacer un gestor, no el juez. Bueno, independientemente de quién lo haga, es una parte, ¿no?, en la cual no hay caso, hay conflicto, y lo que se analiza es el conflicto. Si yo presento un caso, entonces ya estoy hablando de posiciones. ¿Qué son posiciones? La formalización del conflicto. Ese es el problema de la conciliación, ¿no?, que se basa en pretensiones. La gestión del conflicto va más allá, y por eso yo digo que esta es la parte que menos está trabajando y creo que es la más fundamental. Formar abogados negociadores. El litigio, de una manera más amplia, también implica la negociación. Entonces, olvídate un momento de la teoría del caso. Y uno de los grandes problemas es que otra vez, ¿por qué fue el fracaso? Porque este modelo ya existió en el Código 93, pero se separó la audiencia de conciliación. ¿Y en qué se convirtió la audiencia de conciliación? En un mero plea bargaining. ¿Qué es un plea bargaining? Una oferta, una ganga de una menor pena, ¿ok?, para no asumir los costos del conflicto. Sobre la base de la carga procesal, pero no había una real gestión del conflicto. No, acá lo que se busca es gestionar el conflicto, ¿no? Pero toda esa información de este momento sirve para el siguiente momento. Y en la parte del objeto del proceso, lo que se quiere, teóricamente, es la construcción del caso por ambas partes, que justamente es lo que no sucedió con el antiguo código, en el cual el juez decidía cuál era el objeto de procesos, repitiendo las pretensiones, cuál era el objeto de prueba, repitiendo las pruebas, y no había participación. Acá lo que se quiere es que las partes participen. Ahí se puede presentar, por ejemplo, la teoría del caso. Pero no la teoría del caso penal, sino primero se tendrá que discutir no solo el juicio de admisibilidad y posibilidad, sino la fundabilidad, la utilidad, la impropiedad objetiva, ¿no?, de la pretensión. Y de ahí, ¿no?, ver y establecer cuál es el objeto de fondo, subsanar deficiencias formales y tal vez establecer las convenciones procesales, tanto de forma como de fondo. La ecuación formal de la vía al caso, porque tal vez puede ser un proceso de conocimiento, pero una vez limitado el concepto de fondo, podemos ir a una vía más larga. O tal vez un proceso complejo, ¿no?, en el cual se aprovecha una vía más corta, pero en verdad necesita una vía más lata. Entonces, eso se llama ecuación formal al caso concreto, donde se da una diversidad de formas. Y recién de ahí viene la presión del objeto de prueba, en la cual yo creo que más que un caso, yo presento una hipótesis probática. ¿Y qué es una hipótesis probática? El sustento, los elementos de hecho, cómo están sustentados y cuál es la consecuencia jurídica a la cual yo quiero llegar, proponiendo el estándar, ¿no? ¿Y qué es el estándar? El grado de probabilidad de atendibilidad de esta proposición con relación al grado de certeza que se puede alcanzar. Pero no es un estándar justificativo, sino un estándar comparativo con relación o para descartar la hipótesis contraria. Y entonces esto va más allá de la teoría del caso. Por eso yo hablo de litigación estratégica. Entonces yo creo que hay que percurrirse un poco de este concepto, que no está mal, está bien, sirve en un momento. En el caso de la función de determinación del objeto de proceso, como presentación inicial para establecer cuáles son los problemas de fondo. Está bien ahí, como herramienta metodológica que ordena el material para el litigio. Pero la decisión estratégica, como digo, de acuerdo a la función de la disciplina más amplia. ¿Y por qué esto? Porque esto implica mayor tecnificación en la audiencia. Entonces, ¿eso qué origina? Darle razonabilidad al sistema. ¿Qué significa razonabilidad? Si hablamos de una situación óptima, de un abogado óptimo que se puede desarrollar en este ambiente, va a ser un abogado bien capacitado. Y por lo tanto va a elevar sus costos. Y al elevar sus costos, el cliente que quiere ganar tendrá que pagar esos costos. Y entonces el incentivo será solo ir al proceso cuando tenga razón. No ahora como el sistema que permite cualquier tipo de casos, sustentados o no. Entonces, ¿qué incentivo más bien para ir al caso? Subvenciona muchos costos. Y entonces eso infla. No es el objeto de la oralidad, la descarga procesal ni la celeridad. Son consecuencias. Consecuencias de una audiencia bien llevada, ¿no? Y la descarga se produce justamente, ¿por qué? Porque solo irán al proceso aquellos casos que son necesarios, sacando, ¿no?, esos casos trash o basura, que lo que tratan es de identificar una ventaja de amenaza, ¿ok? O de utilizar el proceso como mecanismo para incumplir una obligación o no entregar un inmueble. Entonces, ese es el sentido de la audiencia preliminar, ¿no?
darle racionalidad al proceso y romper los intereses perversos justamente para el litigio. Entonces, creo yo, y en esto se basa, ¿por qué? Porque muchas capacitaciones están haciendo sobre la base de expertos en dimensión oral de lo penal o lo civil, cuando la dimensión es otra. La dimensión de la oralidad en lo penal, ¿hacia qué va? Hacia la formación de la prueba. La dimensión de la oralidad en lo civil, ¿hacia qué va? Hacia un proceso de comunicación eficaz, ese intercambio de información de calidad, desarrolla estas 3 funciones dentro de la audiencia. Y es ahí donde creo que hay que empezar a trabajar. Recuerden ustedes que este modelo es nuevo, es en el 2019. Quienes impulsan el modelo se han desarrollado sobre el Código del 93. Y como digo, muchas veces se hacen sobre las técnicas ya conocidas del juicio de la ley procesal del trabajo y del Código procesal penal, pero estamos hablando de una dimensión distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo penal se entiende, y en lo laboral se entiende, ¿por qué? Porque una función intuitiva del Estado, ¿no? Una función social, en la cual se trata de imponer el orden, ¿ok? A través de la sanción, a través del cumplimiento de la relación laboral. Acá no. Estamos hablando hipotéticamente de etapas de personas en igualdad de condiciones para negociar. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? La gestión del conflicto. Entonces, tenemos que cambiar la visión, la perspectiva del proceso civil. En el mundo norteamericano, como digo, los casos que llegan al petrial, que viene a ser la audiencia preliminar, es una mínima cantidad, es el 0.1%. ¿Dónde se diluye la mayor cantidad de casos? En la fase previa, o sea, el intercambio de información, que es el discovery, o en etapa de negociación, que es la negociación directa entre abogados, los cuales, ¿okay? Cobran más o mejor que el abogado litigante, ¿no? El abogado litigante solo va, o solo puede, o busca el juicio por jurados a través del trial, ¿no? O sea, el day on court. ¿Para qué? Para hacerse conocido, expresar todas sus técnicas y de esa manera conseguir más clientes. Entonces son dimensiones distintas, ¿no? Lo civil y lo penal y el uso de la oralidad. Y por eso yo creo que la teoría del caso está bien para lo penal, pero que en lo civil se debe redimensionar o en todo caso reestructurar, al menos no como ahora se conoce. A ver, hay una pregunta del 10º Juego Civil. Muchas gracias, Clara, por su pregunta. Gracias también a usted. Hay una pregunta que dice, ¿nos podría explicar por qué se lleva a cabo una conclusión anticipada ante el Ministerio Público y en otros casos en el Poder Judicial, en este último caso en la aplicación de la ley 28.122? Ya. En el Ministerio Público, ¿no? El famoso principio de oportunidad no es ningún principio. Acá no sé por qué le han puesto el nombre de principio. Es una copia del plea bargain norteamericano. Como dije, el plea bargain norteamericano tuvo un origen más político que jurídico. En los años 40, entre los 20 y los 40, había un gran índice de criminalidad e inseguridad en Nueva York. Entonces ahí el fiscal de distrito, el district attorney, es nombrado por el mayor, por el alcalde. Entonces el alcalde corría el peligro de no ser reelegido y le dice pues al fiscal de distrito que reduzca ese nivel de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho crimen sin sancionar. Entonces ahí es donde se crea el plea bargaining, que su traducción es la ganga, la oferta, en la cual pues justamente, ¿no? Se ofrece un acuerdo entre el acusador y el acusado, ¿para qué? Para no solventar los gastos del proceso cuando no tengo mucho fundamento. Pero esta función de plea bargaining a los abogados no les gusta. ¿Quién va al plea bargaining? El abogado, en los casos de bagatela, lo hace tras bambalinas, lo hace ocultas. El abogado, en verdad, lo que quiere es el juicio por jurados porque es el escenario donde él va a ponerse en vitrina, ¿no? Entonces, en ese sentido, el plea bargaining. Entonces, eso trasladado a nuestro sistema, pues justamente creó este principio de oportunidad, pero otra vez con la visión de la descarga procesal, pero no con la visión de la gestión del conflicto. En lo civil, la función autocompositiva, en lo civil, la antigua audiencia de conciliación, ese era ese plea bargaining, ¿no? Esa perspectiva de descarga procesal, ¿para qué? Para eliminar el conflicto lo más rápido posible y sacar el sistema. En cambio, en este nuevo modelo, la función de conciliación no tiene esa finalidad, sino la finalidad es la gestión del conflicto. Y sobre la gestión del conflicto, la posible exclusión del litigio del sistema. Y de ahí recién vendrá la descarga procesal, o sea, se invierte la figura. Por eso les hablaba de una nueva dinámica del conflict manager. Hay una pregunta del 10º Juego Civil. Dice, profesor, ¿cómo se inicia la audiencia preliminar? Bueno, hay un protocolo, ¿no?, que ha establecido el equipo técnico de implementación, que son reglas, ¿no? Yo soy muy enemigo de los protocolos, porque yo creo que en este sistema debe tener la flexibilidad. Pero bueno, te dan reglas de orden, ¿no?, para poder desarrollarse. Lo primero que tengo que ver es que el protocolo es como una escalera, ¿no? Que tenemos que ir paso A, paso B, paso D, como una receta de cocina. Y yo creo que la audiencia, como es un momento multifuncional y multipropósito, ¿ok? Lo que no se verifica en el cumplimiento de los pasos, sino el cumplimiento de las funciones. Si se cumplen las funciones, entonces la audiencia va a ser exitosa, más allá del cumplimiento de pasos. Entonces, cuando se enfocamos mucho en el paso, ¿no?, formalizamos a la audiencia y otra vez la convertimos en un escenario ritualista.
Acá lo que se busca es que las partes participen, ¿no?, sobre esas funciones. Entonces, ¿cómo deben funcionar? ¿Cómo debería empezar? Primero con la función autocompositiva. Entonces, cuando hablamos de la función de autocompositiva, ¿qué les había dicho? Que lo primero es determinar la relación de conflicto. Entonces, el juez ahí sí, yo creo que se debe despercudir de su función de juez y ser simétrico en cuanto al diálogo con las partes. Incentivar, motivar a las partes para que intercambien información y establecer, ¿no?, si tienen el poder, no tienen el poder para decidir una situación, no tienen, o con el conflicto, cuáles son los recursos de poder, sin que eso vincule a la decisión posterior. Por ejemplo, yo he estado en muchos arbitrajes, ¿no?, y tratando de implementar esta función autocompositiva, los abogados acostumbrados al litigio, ¿no?, después todo lo que se dijo en esta parte lo quieren vincular para la toma de decisión, cuando esta parte debe estar desvinculada porque es otro escenario. Por eso, yo otra vez digo, ¿no?, la opción de esta función de gestión del conflicto en España es alternativa, en los Estados Unidos es separada, y en la propuesta del nuevo código debería ser un gestor de conflicto. Pero evidentemente, quien lo haga, ¿cómo se debería iniciar? ¿No? Se debería iniciar primero con un diálogo entre las partes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieren? ¿Se puede llegar a una solución? ¿Cómo se podría satisfacer la solución de la manera posible? Establecer puntos de acuerdo, y de ahí recién, ¿no?, tratar de establecer una posible plataforma de negociación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no estamos interesados en eso, porque por eso debemos de conocer la teoría del conflicto. Y entonces se agota en un simple, bueno, el señor quiere A, el señor quiere B, usted está dispuesto a hacer esto, y eso no es gestionar conflicto, eso no es análisis del conflicto. Entonces, insisto, ¿no?, muchas veces la pregunta, sobre eso yo creo que hay mucho por trabajar, pero creo que es lo más importante para de esa manera descongestionar al Poder Judicial de muchos procesos en el caso civil. El señor Domingo de Ávila pregunta, en el caso civil, ¿qué otras acciones podemos realizar en una... ¿Se pasó? Había una pregunta anterior. ¿Qué es su cargo, doctor? Sí, Domingo. ¿Le leo? Sí, ¿Me puede leer? Bien. En el caso civil, ¿qué otras acciones podemos realizar en una acción de pruebas? No entiendo muy bien la pregunta, señor del Águila. ¿Se encuentra? A ver, doctor Jesús Carlos, si podría activar su micrófono para poder hacer la pregunta. Bueno, mientras va conectándose, el doctor Roy Muñoz dice, la teoría del caso en el ámbito penal es una herramienta metodológica que busca dar a conocer al caso del juez con poder de persuasión. En el ámbito civil, esta herramienta de litigio sigue Oye, muy buena pregunta, señor Roy Muñoz, porque me hace retroceder a la presentación que había hecho, ¿no? Y otra vez, como ya había dicho, en el proceso de comunicación eficaz, ¿no?, hay dos perspectivas, la dialéctica y la retórica. ¿Qué es la perspectiva dialéctica? Aquella que busca tratar de establecer la mejor decisión para todos. Entonces busca el estándar de razonamiento. Mientras que la perspectiva retórica, ¿qué es lo que busca? La solución más eficaz, ¿no?, al caso concreto, o sea, entre A o B. Por lo tanto, en lo civil, ¿qué es lo que prima? La perspectiva dialéctica, a través de la oralidad como herramienta de comunicación eficaz dentro de este espacio llamado de audiencia preliminar, ¿no? Por eso se aplica la identificación estratégica. En cambio, en lo penal, ¿qué es lo que prima? La perspectiva retórica, que más que la persuasión busca la eficiencia, ¿ok? Entonces, por eso hay prima, pues, ¿no?, la construcción de estructura narrativa para tratar de defender, o en su caso, destrozar o desestabilizar el principio de presunción de inocencia, o más allá de todo razonable, frente al tercer decisor. Por eso son perspectivas distintas. La doctora Lita Marcos Armas dice, doctor Omar, la importancia de la teoría del caso, entonces, ¿permite ordenar y clasificar la información? Sí. La teoría del caso es un instrumento metodológico que justamente tiene ese fin, pero va a ser una herramienta dentro de la detección estratégica, ¿no? O sea, no todo es teoría del caso, sino es una herramienta dentro de la detección estratégica en la función de la determinación del objeto del proceso, porque es ahí donde tú presentas, ¿no?, el caso. El señor Jesús Carlos dice, profesor, en la cultura del abogado litigante está presente la dilatación máxima del proceso en pro de maximizar sus honorarios. No conviene resolver un conflicto prontamente. Su pregunta es muy acertada. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema actual que tenemos crea los incentivos para el litigio. ¿Por qué crea los incentivos para el litigio? En todo proceso se produce el llamado costo marginal de inducción procesal. ¿Qué es eso? El costo marginal de inducción procesal es el costo, ¿no?, que se produce por cada unidad de tiempo que se demora el proceso en llegar a solución. Este costo de tiempo por satisfacción, ¿quién lo asume? El demandante, ¿no? Lo traslada directamente al demandante. Entonces, el demandado, justamente,
como ese costo es trasladado al demandante, ¿qué es lo que busca? Que me demanden, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el tiempo que dure el proceso, que puede ser 5 o 6 años, o no cumplo la obligación o no entrego el bien. Entonces genera incentivos para que me demanden, ¿no? La primera racionalidad de incentivo perverso. En el caso del demandante, este sistema, me tocó por etapas, enfocado en la sentencia a través de la actividad jurisdiccional y que pone al juez como centro del proceso, subvenciona muchos gastos. Entonces, la audiencia actual que tenemos preliminar fue anulada. La audiencia por acta, la percepción es nula, ¿no? Entonces, la percepción del abogado es cero. Tanto es así que los honorarios del abogado en lo civil no son muy perceptibles porque no se ve su trabajo. El defensor penal, en el cual tú sí ves al abogado que litiga, ¿no? En una audiencia, etcétera. Entonces, ¿cómo se dice? Genera mucho el honorario contra resultado. En lo civil la gente no quiere pagar, ¿no? Porque todo esto es subvencionado, porque el juez admite la demanda, el juez impulsa el proceso, el juez da poderes de oficio, o sea, todo lo hace el juez. Como subvenciona, entonces también es barato para el demandante, ¿no? Y entonces utiliza la demanda como a veces una amenaza, ¿ok? O para incrementar el sentido de amenaza. Entonces, tanto demandante como demandante tienen incentivos para el proceso. Nuestro sistema sí lo permite, ¿no? La oralidad, a través de la audiencia y una solución pronta sobre la base de una comunicación eficaz con integrar información de calidad, reduce esa posibilidad. Y entonces rompe esos incentivos. Por lo tanto, solo dirán al proceso, ¿no? Aquel que tenga razón. Si yo soy un demandante y tengo razón y sé que esto va a terminar rápido, entonces prefiero cumplir. Si yo sé que no tengo razón, entonces no demando, ¿no? Eso es lo que se quiere a través de este sistema y eliminar incentivos perversos. Entonces, en este sistema, con ese incentivo perverso donde va demandante y demandado a proceso, porque el sistema sí lo faculta, el abogado tiene incentivos. ¿Para qué? Para dilatar más el proceso. Porque cobra por escrito, cobra por instancias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Alarga el proceso. Pero si tenemos la posibilidad de que en la audiencia preliminar se pueda terminar, entonces también rompe incentivos al abogado. Y el abogado más bien tiene incentivos para llevar una buena audiencia, llevar casos que sí pueda ganar, porque hay un control directo de la parte con el abogado. Entonces, la parte sabrá por qué perdió, por qué ganó. De tal manera que el abogado tiene incentivos para ganar el caso. ¿Por qué? Porque un abogado no le consigue a sus clientes. No los consigue repartir tarjetas en una página web, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook. Los consigue del boca a boca. Y de un caso que tú ganes, solo 3 personas se enteran. En cambio, de un caso que pierdas, solo 13 personas se enteran. Es la media. Por lo tanto, los incentivos son ganar el caso y, por lo tanto, solo vas a caso que pueda ganar. Entonces, efectivamente, ¿no? Esa cultura laboral se debe cambiar hacia una visión más amplia de gestión del conflicto. La doctora Rita hace otra pregunta. Dice, ¿en el Código Procesal Civil vigente no se podría realizar la audiencia preliminar? Sí se puede realizar la audiencia preliminar. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, la solución más rápida es que el mismo código en el artículo 42 y 41, 52 y 51, no establece la posibilidad de que el juez pueda llamar a la audiencia en cualquier momento que lo solicite, independientemente del nombre que le quiera poner. Pero más allá de esa salida formal, tenemos también una salida interpretativa histórica. El Código Procesal Civil de 93 se basa en el Código Procesal Civil modelo creado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En el Código Procesal Civil modelo se establecía la audiencia preliminar en blanco y negro. Al tomar nosotros, ¿no? esa denominación, entonces en realidad la audiencia de saneamiento era una audiencia preliminar. Entonces, históricamente siempre fue una audiencia preliminar. Pero ya, más allá del dato legal y del dato histórico, tenemos el dato interpretativo. Estamos en el escenario de la constitución del proceso, lo cual implica que el derecho se considera a través de un principio que es la tutela jurisdiccional y el debido proceso. En esta escena del negocialismo, el juez que tiene que hacer preferir la norma constitucional a una regla. Entonces, está en el artículo 109 de la Constitución como norma constitucional al principio el derecho a tutela jurisdiccional. ¿Qué implica qué cosa? 4 grados de tutela. Primero, el acceso a la justicia. 2, las reglas del debido proceso. 3, ¿no? Dar una respuesta sobre el fondo, fundamental y motivada. Y 4, que esa resolución se cumpla. Por lo tanto, ¿no? Cualquier norma procedimental sucumbe ante el principio. Y entonces, si esta forma, ¿no? Justamente procura el cumplimiento del mandato funcional, así no esté regulado, yo podría aplicarla. Entonces, no hay impedimento histórico, legal y constitucional para poder realizar esta audiencia dentro del proceso. Bueno, muchas gracias en verdad por las preguntas, porque acá nadie es dueño de la verdad. Y es más, todas las preguntas que ustedes dicen son muy apropiadas y pertinentes. ¿Por qué? Porque es sobre la base de que se debe reformar, reestructurar, cambiar el rumbo, cambiar la brújula, poner incentivos sobre qué temas se deben desarrollar.
porque como decía un expresidente de la Corte Suprema, en una reforma se pueden cambiar personas, se pueden cambiar normas, pero cualquier reforma sería ineficaz si no se cambian mentalidades. Entonces, este es un cambio de mentalidades. Y son las preguntas justamente las que llevan justamente a repensar ciertos puntos y ver si el camino que se está siguiendo es el correcto, si se debe ir hacia un lado o hacia el otro. Pues yo les agradezco bastante su participación. Y eso realza el interés que han tenido en la exposición, y particularmente a mí me nutren todas sus preguntas, porque me da un mayor campo de investigación sobre este tema. Muchas gracias a todos ustedes.